Edgardo Scott nació en Lanús y se radicó en Francia, donde actualmente vive. Es escritor, editor y traductor. Escribió los libros ¿Por qué escuchamos a Stevie Wonder?, El exceso, Luto, Cassette Virgen y Contacto, entre otros. Y aquí tengo Contacto, el libro que editó Godot, un libro muy estimulante, escrito, entiendo, ahora le vamos a preguntar a Edgardo, en pandemia, sobre todo eso que nos faltó durante el aislamiento más estricto, ¿no es cierto? Los contactos los contactos físicos, básicamente, lo que significan, y con un nutrido ir y venir con diferentes autores, autoras y experiencias artísticas que van dialogando en la construcción de ese sentido perdido en aquel momento y ahora parcialmente recuperado. Nos vamos a Le Mans a hablar con él. ¿Cómo estás, Edgardo Maxi Legnani? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? Estoy en París, En pero París. podría estar en Le Mans, Es mejor que o estés en fumar Le París. Mans, o fumar Le Mans. Es mejor que estés en París. Envidiable. Bueno, Bueno, bueno. fue efectivamente un libro escrito en pandemia como respuesta a todo lo que nos faltaba. ¿Así empezó este proyecto literario? Sí, no sé si en respuesta a lo que nos faltaba, diría primero a lo que me faltaba, y Claro. que particularmente tenía que ver un poco con la libertad de movimientos, como le pasaba a muchos, ¿no? Con poder ir a los lugares que solíamos ir, con poder callejear, diríamos, ¿no? Y por otro lado también con la pérdida de cierto sentido del humor, en Sí. el sentido en que también el libro es como Es muy una crónica lúdico. de un cierto... Claro, sí, una crónica de un estado de ánimo, diríamos, ¿no? Es decir, es cómo me pegó a mí ese primer momento tan fuerte del aislamiento acá en Francia, tan complicado porque además no sabíamos nada, ¿no? Hoy parece que algo sabemos, pero en aquel momento te acordás, todo era muy, Sí. muy difuso y confuso, ¿no? Entonces, bueno, como una manera, como un antídoto, si querés, ¿no? Antes de que llegaran las vacunas, yo me puse a escribir y entonces dije, bueno, quiero escribir algo eh, donde no tenga que recurrir como ni a la investigación ni a la ficción, diríamos, ¿no? Que son las cosas que quizá siempre requieren un mayor grado de esfuerzo. Y esto se armó como, en algún punto, como un diario personal, pero Claro. ordenado de otro modo, a partir de asociaciones y a partir de asociaciones muy directas, como de, alguien decía en la presentación del libro, como un archivo personal, ¿no? Como que ahí Claro. hay como un montón de cosas que rápidamente yo pude asociar con lo que estaba pasando y, como vos dijiste, con estos gestos que estaban prohibidos, ¿no? Los besos, los abrazos, el aliento, el cuerpo a cuerpo, bueno, todo eso, ¿no? Un antídoto, ¿no? Decías la palabra antídoto. En ese caso, cuando estábamos en esa instancia tan particular, era difícil encontrarle para muchos, incluso artistas, ¿no? Encontrarle un rumbo creativo, ¿no? Había una especie de blanco, gran blanco, el temor de tantos pintores, escritores, etcétera. Em, ¿Fue de alguna manera la vía de escape a lo que pasaba? Digo, esta construcción, tener el proyecto, construir el proyecto, ¿o fue construir una realidad donde pudiste vivir parcialmente en ese tiempo tan aciago? Bueno, viste que los libros para los que escribimos son como una respuesta a todo, ¿no? Una Sí. respuesta múltiple. Yo diría que fueron las dos cosas, ¿no? O sea, por un lado fue un escape, pero también fue un escape, un lugar, ¿no? Los libros son como lugares, ¿no? Que uno habita durante cierto tiempo cuando los escribe. Y entonces se me ocurre que también fue como uno de los lugares donde yo mejor la pasaba, elaborando lo que estaba pasando y descargando a su vez lo que estaba pasando. Las dos cosas a la vez, ¿no? Porque me parece que también lo que aparece en Contacto es como una cierta elaboración de este cambio de época, ¿no? Creo que casi todos estamos bastante de acuerdo que en los últimos 15 años, ¿no? 20 años tal vez estamos viviendo como un cambio de época, ¿no? Donde Sí. están cambiando un montón de cosas culturales, ¿no? Para los dinosaurios como yo, que venimos del siglo XX, ¿no? Sentimos que algo se terminó, ¿no? Como se está terminando el rock y está empezando otra música, ¿no? Los tiempos van teniendo otra música. Y me parece que eso también está en Contacto, ¿no? Sí, definitivamente. Por ejemplo, la influencia de Blur, ¿no es cierto? La influencia de la música en general está muy presente. Lo generacional y al mismo tiempo la resignificación que uno hace
en la lectura del libro de todo eso que falta, de todos esos contactos que faltaban, ¿no? En este regreso que tenemos, en lo que no sé si es una pospandemia, pero aparenta serlo, digo, hay una revalorización de muchas de estas situaciones. De alguna manera es una especie de núcleo generacional, ¿no? Lo que creás, ¿no? Es contar una generación desde la carencia y desde las cuestiones que identifican a esa generación, ¿no? Claro, yo el otro día decía, no me acuerdo, viste que estuve en Buenos Aires un tiempo, Sí, entonces participé de algunas actividades y decía que cuando hablamos de la pandemia parecemos un grupo de exadictos, ¿no? Un grupo de recuperados, ¿no? Como que tratamos todos de elaborar lo que nos pasó, ¿viste? Cómo pasó lo que pasó, ujú, y cada uno da su versión un poco, ¿no? Sí, además yo justo el año pasado había sacado otro libro que es Cassette Virgen, que claro, está girando, un libro de relato, y es muy loco, porque por un lado salió ese libro que son relatos autobiográficos, por supuesto anteriores a la pandemia, y que además tienen mucho que ver con una biografía bien anclada en el siglo XX, con relatos de infancia, de adolescencia, y por otro lado, Contacto, que está absolutamente en diálogo con el presente, podríamos decir, con el presente más inmediato, ¿no? Con un corte temporal muy puntual, ¿no? Ese momento, esos días del aislamiento, del primer aislamiento, ¿no? Ese estado casi, como algunos decían, de guerra, ¿no? O de sitio, ¿no? Como ese momento. Y respecto a lo que decías del contacto también, bueno, por eso yo puse entre los gestos perdidos la palabra, ¿no? Porque me claro. parece que lo que está cambiando de lugar es también el valor y el lugar que tiene la palabra, seguramente a cambio de las imágenes, ¿no? Me parece que hoy en día muchísimas cosas se juegan más en el plano de la imagen que en el plano de la palabra, ¿no? De Sí. lo que nosotros antes entendíamos como la Y de palabra. los Ahora cuerpos también, claro, ahora porque vos sí. te tomás, por ejemplo, de Alfonsina, ¿no? Para hablar de la caricia, de Mm, Alfonsina Storni, para hablar de mm, la caricia perdida, ¿no? Y también, sí, digo, hay algo, quizás hasta vos podés pensarlo en términos de lo que significa lo cultural en cuanto a la cercanía de los cuerpos en una cultura como la argentina y una cultura como la francesa, que es claramente distinto. Acá cualquiera te da un beso. Este, allá un no. abrazo. Te O un abraza y te abrazo. besa y te aprieta. Totalmente. Digo, también hay algo cultural en ese sentido, que se corrió de un lugar, no sabemos si para volver al mismo tampoco. Claro, es que vos fíjate, por ejemplo, qué sé yo, ahora París es, creo, la ciudad más visitada del mundo a nivel turístico, ¿no? Ujú. Entonces ahora, por ejemplo, estamos acá de vuelta con un enjambre de turistas, que es tremendo. O sea, por un lado la ciudad está como vacía de sus habitantes, de sus parisinos, que huyen totalmente en temporada, en el verano, pero sin embargo está llena de turistas. Entonces uno podría decir, eso volvió. Claro. Es decir, eso es como antes de la pandemia y más. O sea, toda la gente que no viajó en 2020, 2021, pareciera que ahora está todo acá, digamos, ¿no? Pero por otro lado, qué sé yo, el teletrabajo, para situar una situación, o esto que estamos haciendo, ¿no? Es decir, que vos tengas una entrevista conmigo de esta manera, ahora estamos todos Antes mucho era más habituados. inaceptado, ¿no? Antes Antes. hubiera sido Sí, inaceptable, ¿no? sí, sí. Bueno, y nos da Como, oportunidad entonces, también de llegar a diálogos que antes no podíamos tener, con totalmente. diferentes autores que hemos tenido, en este caso en el Y ahí programa. te das cuenta, cómo la época modela la conciencia, ¿no? Porque vos decís, ¿cuál era el problema? Si técnicamente lo podíamos hacer hace 4 años esto mismo. El tema está en que había ciertos hábitos Sí. de la conciencia que no estaban a la altura, diríamos, ¿no? Claro, bueno, aquí está, Contacto, Godot, un libro además muy disfrutable, lleno de encuentros y reencuentros con hechos artísticos, con obras, con autores y autoras y con música también. Edgardo, gracias por este contacto desde París y un abrazo grande. Gracias a vos y bueno, y ojalá que la próxima sea en vivo y en Presencial. directo. Sí, dale, avisa cuando vengas, porque pasan muchos Dale, escritores dale. argentinos, avisen. Gracias, Edgardo. Edgardo Scott con nosotros.